Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo del podcast Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto es Biografías Express. En el capítulo de hoy tenemos a un hombre que logró transformarse primero en una leyenda, después en un mito y después en un monstruo de pesadilla que comenzó a asolar los sueños de hombres y mujeres desde el siglo pasado, apretando sus gargantas y oprimiendo sus pechos con pesadillas. Así es, hoy hablaremos de Vlad el Emperador, o Vlad Tepes, o Vlad Draculea, sobre el cual el escritor irlandés Bram Stoker se basó para crear la leyenda del conde Drácula. Y solo como nota, aquí no tocaremos ese lado fantasioso ni de ficción y solo nos concentraremos en la historia, porque ya saben lo que dicen, que la realidad es más extraña que la ficción, y en este caso no es extraña, sino más aterradora. I am Drácula. Vlad III, o Vlad Draculea, nació en algún punto entre los años 1428 y 1431, en el seno de la familia real de Valaquia, un principado rumano que en realidad era una monarquía, aunque no eran gobernados por reyes, sino por príncipes, o en este caso en específico se les llamaba vaivodas. Tecnicismos. Vlad III era el segundo hijo de Vlad II, también conocido como Vlad Dracul. Este curioso apodo, que significa dragón, le fue dado por el emperador del Sacro Imperio Romano, Segismundo de Luxemburgo, o también conocido como Segismundo de Hungría, pues lo nombró un caballero de la Orden del Dragón, o en latín Societas Draconistarum, en 1431. Esta orden militar de origen católica, generalmente integrada por nobles y príncipes como Vlad II, tenía como objetivos el proteger al mismo emperador Segismundo, así como el defender la Santa Cruz y luchar en Europa contra los enemigos de la Iglesia Católica. Suena a un club ciertamente apasionante. Y regresando a Vlad II, este no había podido ocupar el trono de Valaquia al momento de que nació su hijo Vlad III, pues su medio hermano, de nombre Alejandro Aldea, se sentaba allí, siendo apoyado incondicionalmente por el Imperio Otomano del sultán Murad II. Pero en 1436 Alejandro Aldea murió y finalmente Vlad II pudo sentarse en el trono y convertirse en el príncipe de Valaquia. Pero así como ganó en esta ocasión, perdió al año siguiente, pues Segismundo murió y el apoyo del reino de Hungría se debilitó. Así que Vlad Dracul, caballero de la Orden del Dragón, defensor de la Iglesia Católica, tuvo que lamberle las botas al infiel sultán Murad II, quien a su vez lo invitó, así como forzadamente, a ser parte de la invasión otomana de Transilvania en el verano de 1438. Juan Undayi, gobernador de Transilvania, entonces llegó a Valaquia para convencer a Vlad II de unirse a una cruzada contra su soberano otomano en 1441, recordándole las obligaciones que tenía como caballero de la Orden del Dragón, pero Vlad se negó educadamente. Y a los pocos meses después, este mismo Juan Undayi logró propinarles varias derrotas a los otomanos al mando de un ejército menor, y el sultán Murad II le ordenó a Vlad Dracul dirigirse a la ciudad de Edirne para luchar contra este Juan Undayi, pero fue apresado por sus enemigos en 1442, y los nobles de Hungría, como perfectos oportunistas, invadieron el territorio de Valaquia y colocaron en el trono al primo de Vlad II, de nombre Basarab II. Y Vlad II fue liberado antes de que finalizara aquel año y tomó de nuevo el poder gracias a sus jefes otomanos, pero el sultán Murad II le ordenó que fuera a la ciudad de Galípoli para demostrarle su lealtad. Así lo hizo y sus hijos menores lo acompañaron a la corte otomana, donde todos fueron apresados. Y los turcos lo liberaron poco después, pero sus hijos siguieron siendo rehenes para asegurar su lealtad. ¿Recuerdan en el capítulo 13 de Crónicas de Guerra cómo los romanos utilizaban esta táctica como un medio para conseguir la lealtad de cientos de tribus germánicas y así moldear a los jóvenes bárbaros en las costumbres romanas para así lograr tener más influencia y dominio sobre aquellas tierras? Pues es básicamente lo mismo que Murad II estaba haciendo con esto. Vlad III, o Vlad Draculea, que significa hijo del dragón, y su hermano menor, Radu, estuvieron como rehenes en el Imperio Otomano desde aquel año para asegurar la lealtad de su padre. Ambos fueron prisioneros en la fortaleza de Egrigos y sus vidas peligraron brevemente cuando su padre, Vlad Dracul, apoyó a Vladislao III Jagellon.
rey de Polonia y Hungría, en contra de los turcos durante la cruzada de Varna en 1444. El entonces príncipe de Valaquia estaba convencido de que sus hijos serían sacrificados por el bien de la paz cristiana, pero por fortuna ninguno fue asesinado o mutilado luego de su rebelión. Con un padre así, ¿quién necesita enemigos? Y de vuelta en Valaquia, Vlad II y su hijo mayor de nombre Mircea, que se había quedado a su lado, murieron asesinados después de que Juan Undayi, ahora convertido en gobernante regente de Hungría, invadiera Valaquia en 1447 como venganza por la postura de Vlad II de ser un aliado de un infiel, enemigo de la Iglesia Católica. Entonces Juan Undayi colocó en el trono de Valaquia a Vladislao II, otro primo segundo de Vlad Dracul, quien en el otoño de 1448 lo acompañó en una campaña militar contra los otomanos. Vlad III, que aún era prisionero de los otomanos, vivía en relativa paz y comodidad, pero cuando sus captores vieron perdido su estado vasallo de Valaquia y sabiendo que Juan Undayi les podría dar demasiados dolores de cabeza, decidieron regresar a Vlad Draculea a su hogar y apoyarlo con recursos económicos y militares para que éste ocupara el trono de Valaquia que por derecho le pertenecía. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. O quid pro quo. Tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Así que en octubre de 1448, con algo de apoyo de sus aliados otomanos, Vlad Draculea invadió el Principado de Valaquia, logrando una victoria y colocándose a sí mismo en el trono. Pero aquellas glorias serían breves, pues Vladislao II regresó para defenderlo con uñas y dientes al mando de su ejército, y Vlad no tuvo otra opción más que regresar con la cola entre las patas y refugiarse en la corte otomana a fines de ese año. Después, Vlad se dirigió a Moldavia en 1449 o 1450 y luego a Hungría para tratar de obtener algo de apoyo de otros lados. Su triunfo le había sabido a nada, ni siquiera logró disfrutarlo, pero no se rendiría tan fácilmente. Y la vida da muchas vueltas, y las relaciones entre Hungría y Vladislao II se deteriorarían rápidamente, así que en 1456 Vlad Draculea invadió nuevamente su hogar en Valaquia, solo que esta vez contaba con apoyo de los húngaros. El príncipe Vladislao II pereció combatiendo a Vlad y este finalmente pudo hacerse firmemente con el trono que le pertenecía por derecho de sangre. Era ahora un príncipe, un vaivoda como su padre. Pero Vlad Draculea no se tomó un día o dos para disfrutar las mieles de sus triunfos. No, Vlad era un tipo proactivo, un emprendedor. Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. De inmediato comenzó una purga entre los nobles boyardos valacos para fortalecer su posición, pues sabía que muchos de ellos habían traicionado a su padre entregándoselo a Juan Undayi, y también sabía que este había muerto apaleado como un perro callejero, y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo con vida. Vlad Draculea también entró en conflicto con los sajones de Transilvania, pues estos apoyaban a los enemigos más fuertes de Vlad en aquel momento, Dan y Basarab la Iota, que eran hermanos del difunto Vladislao II, y también apoyaban a su hermano ilegítimo, Vlad el Monje. Así que como el emprendedor que era, Vlad Draculea, al mando de sus ejércitos, saqueó las aldeas sajonas, tomando oro y riquezas, así como prisioneros, y se llevó inmediatamente estos mismos a Valaquia, donde sin el más mínimo remordimiento mandó empalarlos. No, God! No, God, please, no! 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 Básicamente se dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre. Y Vlad, como si fuese Lord Walder Frey, en un episodio histórico que seguramente le sirvió de inspiración a George R. Martin para escribir La Boda Roja en los libros de Juego de Tronos, invitó a los nobles boyardos a una cena de Pascua en 1459, y una vez que todos terminaron de comer y tal vez tenían indigestión o el bien llamado mal del puerco, aquello se convirtió en una masacre y la sangre corrió espesa y caliente. El príncipe de Valaquia mandó empalar a los más viejos, mientras que a los más jóvenes y a los más fuertes les perdonó la vida, pero de inmediato los envió a construir diversas fortificaciones, en cuyas obras murieron la mayoría, pues al parecer no había condiciones de seguridad, ni seguro médico, y ya ni siquiera hablamos de un sindicato.
Y gracias a toda esta crueldad y sadismo, la paz en Valaquia fue restablecida en 1460, pues a sus enemigos ya les daba terror enfrentarse a él y sufrir el mismo destino que aquellos pobres diablos que ahora estaban sentados sobre aquellos postes de madera por los cientos. Y para los que no sepan qué es un empalamiento, les contaré así sin lujo de detalle. Básicamente te sientan en un poste de madera y la gravedad hace el resto. El poste de madera primero entra por donde no alumbra el sol y termina saliendo por la boca. Y ya, no voy a contar más. Pero no solo de venganza se alimentaba el apetito sanguinario de Vlad, el cual había obtenido un nuevo apodo, Tepesh, el empalador, con la intención de eliminar a la traición en sus territorios y rebajar el poder de los boyardos que aún vivían. Vlad Tepesh mandó realizar ejecuciones masivas en las ciudades que, como Kronstadt y Hermannstadt, se negaron a comerciar con él o que no querían pagarle tributo a Valaquia. Algunos historiadores calculan que entre los años de 1456 y 1462, Vlad mandó ejecutar a más de 60,000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura igual de terribles. Vlad Tepesh, que además de proactivo y emprendedor, tenía también una vena artística y a menudo mandaba ordenar a algunos de estos empalamientos multitudinarios en diversas formas geométricas y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. Vlad Tepesh era el Leonardo da Vinci, el Miguel Ángel de los homicidas. Pero en el este, un nuevo sultán se sentaba ahora en el trono del Imperio Otomano, Mehmed II, hijo de Murad II, que había conquistado la capital del Imperio Bizantino en 1453, la fabulosa ciudad de Constantinopla, acabando así con el milenario Imperio Romano de Oriente. Estaba en la cima de su poder. No había quien pudiera detenerlo, y sabía que Europa pronto sería suya para tomarla, pero empezaría con cuidado y comenzaría con los reinos vecinos, como el de Valaquia, pues Vlad Tepesh dejó en 1459 de pagar tributos al sultán, olvidando sus lealtades con sus antiguos aliados y carceleros. Y entonces el enfadado Mehmed II envió emisarios a la corte de Valaquia, y cuenta la leyenda de que estos diplomáticos otomanos llegaron a la corte del príncipe Vlad, se inclinaron en señal de respeto, pero no se quitaron sus turbantes frente a Vlad Tepesh. Este les increpó rápidamente su actitud y falta de respeto al presentarse ante un príncipe europeo, pero ellos le replicaron que aquella era su antigua costumbre, ni siquiera ante el mismísimo sultán Mehmed II lo harían. Entonces Vlad Tepesh, con una sonrisa macabra en su rostro, les mandó apresar para después fijarles con clavos los turbantes en la cabeza y así asegurarse de que los mensajeros otomanos no se los quitarían nunca como habían clamado con orgullo. Vlad Drácula sabía que tenía que tomar la iniciativa, pues el sultán Mehmed II no se detendría jamás, así que junto a los ejércitos de Hungría, en febrero de 1462, atacó territorios del Imperio Otomano y masacró a decenas de miles de turcos y búlgaros que encontró a su paso, y por supuesto le fue fiel a su apodo, y terminó creando bosques completos de hombres, mujeres, niños y ancianos empalados. Fue tal el terror desatado entre los otomanos por estas incursiones en los ejércitos de Valaquia que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que en algún momento Vlad se pusiera las pilas y terminara por conquistarla. Pero el sultán Mehmed II era el conquistador de Constantinopla y tenía más fuerzas que Vlad, tenía más poder y más espadas, más cañones y más lanzas, así que lanzó una campaña de castigo contra Valaquia para vengar a sus súbditos empalados y reemplazar a Vlad Tepesh con su hermano Radu, que le era fiel y le pagaría impuestos. Además, Radu transformaría a Valaquia en un estado vasallo del Imperio Otomano y un puesto desde el cual los ejércitos de Mehmed podrían preparar la conquista de Europa. Durante toda esta campaña, Mehmed viajó junto a sus huestes para demostrar que ni siquiera el temido Vlad Tepesh podría dañarlo. El empalador aguantó la acometida otomana utilizando la estrategia de tierra quemada e inclusive llegó a aplicar medidas, digamos, drásticas. Él era partidario de la filosofía de que el fin justifica los medios. Vlad Tepesh juntó a los pobladores de una localidad que estaba en su principado de nombre Targoviste y los empaló a todos ellos. Cuando Mehmed y sus tropas llegaron a aquella población, observaron con horror de lo que era capaz Vlad, el empalador.
y de que ese apodo no se lo habían puesto nada más porque sí. Si él había matado a sus propios ciudadanos para enviarles un mensaje, ¿qué sería capaz de hacerles a ellos, invasores en sus tierras? El historiador Laónico Calcocóndilas escribió en la historia de los turcos: el ejército del sultán entró en el área de los empalamientos, que tenían 17 estadios de largo y 7 estadios de ancho. Había grandes estacas allí, en las que, como se decía, unos 20.000 hombres, mujeres y niños habían sido ensartados, todo un espectáculo para los turcos y el mismo sultán. El sultán fue sorprendido por el asombro y dijo que no era posible privar a su país de un hombre que había hecho grandes obras, que tenía una comprensión tan diabólica de cómo gobernar su reino y su pueblo, y dijo que un hombre que había hecho tales cosas valía mucho. El resto de los turcos se quedaron atónitos cuando vieron a la multitud de hombres en las estacas. Había bebés también pegados a sus madres en las estacas, y los pájaros habían hecho nidos en sus entrañas. Entonces Vlad, usando su genio militar y en un choque entre ambos ejércitos, el príncipe de Valaquia intentó capturar al sultán en las afueras de la ciudad de Targoviste durante la noche del 16 al 17 de junio de 1462, interrumpiendo en el campamento otomano. Pero por azares del destino no encontraron la tienda del sultán. Vlad sabía que capturar o matar a Mehmed habría causado pánico entre los otomanos, lo que podría haber permitido a Vlad derrotar a su ejército. Mehmed la sintió cerca, pero él no era de rendirse, así que finalmente contraatacó en 1462 al mando de un ejército de 150.000 hombres, según estiman las fuentes de la época, y tomó finalmente la capital de Valaquia, colocando en el trono a Radu, hermano de Vlad. Terminado su trabajo, Mehmed y su ejército regresaron a su hogar, dejando a Radu a cargo para serle fiel al Imperio Otomano, pero este resultó ser bastante impopular entre la población en general, y cada vez más nobles valacos abandonaban a Radu. Temían a muerte al empalador, pero preferían una figura fuerte y osada para dirigir el rumbo de su nación antes que un mequetrefe como Radu, títere de los intereses otomanos. Entonces Vlad Tepes, por segunda vez arrebatado de su trono, viajó a Transilvania para buscar ayuda del rey Matías Corvino de Hungría a finales de 1462 para recuperar el trono de Valaquia y fortalecer las fronteras de la Europa católica frente al Imperio Otomano. Las negociaciones entre Corvino y Vlad duraron semanas, pero el rey húngaro no quería librar una guerra contra el Imperio Otomano, y en un giro del destino, Matías Corvino ordenó apresar a Vlad. ¿Cuál es tu voluntad, mi lord? Encerrarlo en una prisión de por vida. Así que Vlad Draculae estuvo cautivo en el poblado de Visegrad desde 1463 hasta 1475. Vlad tenía aliados debido a su fervor al combatir a los otomanos, como el mismo Papa Pío II y la República de Venecia. Así que Corvino, cuando decidió apresar a Vlad, tuvo que proporcionar una explicación sobre su captura a estos dos. Y finalmente Corvino presentó 3 cartas, supuestamente escritas por el príncipe Vlad Draculae el 7 de noviembre de 1462. La primera a Mehmed II, la segunda al gran visir otomano Mahmud Bajá y la tercera escrita a Esteban III de Moldavia. Y según aquellas cartas, Vlad ofreció unir sus fuerzas con el ejército del sultán en contra de Hungría, si éste lo restauraba en su trono. Y aquí hay que aclarar que la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los documentos fueron falsificados para justificar su aprehensión. Así que gracias a esta trampa política, Vlad siguió en el tambo. Y durante este periodo, las anécdotas sobre su crueldad comenzaron a extenderse ahora en Europa Occidental, sobre todo en Alemania e Italia, incrementando la reputación de Vlad como un monstruo terrible y sanguinario. Pero cuando eres Vlad Tepes, realmente no hay publicidad mala, como en el ejemplo que según Gabriele Rangoni, obispo de Eger, se registró el rumor de que mientras estaba en prisión, Vlad atrapó ratas para cortarlas en pedazos o empalarlas en pequeños pedazos de madera, porque no podía olvidar su maldad. Y en serio, no había publicidad mala para Vlad, pues finalmente, por petición del príncipe Esteban III de Moldavia, se le liberó en el verano de 1470
1475, pues las huestes otomanas de Mehmed II se hacían cada vez más fuertes y amenazaban con invadir Hungría, Transilvania y Moldavia, arrasando todo a su paso. Y como cereza en el pastel, Basarab Layota, que para ese momento había destronado al mequetrefe de Radu, era un títere aún más efectivo para los otomanos que el mismo hermano de Vlad. Y mira que para superar a Radu en eso de lamer las botas, está muy complicado. Así que Vlad Tepes, el empalador, el monstruo, ahora se había convertido en un arma para detener a Mehmed y combatió en el ejército de Matías Corvino contra los otomanos en Bosnia a principios de 1476. Vlad estaba en su lugar feliz, rodeado de cadáveres y sangre. Mehmed II entonces invadió Moldavia y derrotó al príncipe Esteban III en la batalla de Valea Alba el 26 de julio de 1476. Pero el noble húngaro Esteban Báthory y Vlad Tepes entraron al quite y con sus huestes obligaron al sultán a levantar el asedio de la fortaleza en Targu Neamț a fines de agosto. Y así, ya con la amenaza inmediata de los otomanos resuelta, Vlad Tepes clamó sus intenciones de recuperar el trono de Valaquia. Así que las tropas húngaras y moldavas que había dirigido en combate lo ayudaron a que el usurpador Basarab Layota abandonara Valaquia en noviembre de 1476. Por tercera vez, Vlad Tepes había recuperado el trono de Valaquia, y la tercera sería la vencida. ¿Verdad que sería la vencida? Sí, era la vencida, ¿no? ¿No? Pues no, porque como el imperio contraataca, Basarab Layota regresó a Valaquia con un gran apoyo militar de Mehmed II, y Vlad Tepes murió combatiéndolos a finales de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477. En una carta escrita el 10 de enero de 1477, Esteban III de Moldavia relató que la guardia moldava que protegía al príncipe de Valaquia también había sido masacrada. Según Leonardo Botta, embajador milanés de la ciudad de Buda, los otomanos cortaron el cadáver de Vlad en pedazos. Otro historiador escribió que su cabeza fue enviada a Mehmed II, donde el sultán ordenó que se le colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo y el destino que le aguardaría a todos los enemigos del Imperio Otomano. La vida y las obras de Vlad el Empalador llegaron a cada rincón de Europa siglos antes de que Bram Stoker escribiera Drácula. La invención de la prensa hizo que libros acerca de sus actos crueles y monstruosos llegaran a ser los primeros bestsellers en Europa. Y como un mero acto de mercadotecnia de hace 600 años, para mejorar las ventas de estos libros, se publicaron xilografías en sus páginas que representaban escenas horribles. Por ejemplo, las ediciones publicadas en Nuremberg en 1499 y en Estrasburgo en 1500 representan a Vlad Tepes cenando en una mesa rodeada de personas muertas o moribundas en las estacas. En otros casos, las historias lo describen como un psicópata demente, un sádico, un asesino horrible, un masoquista, peor que Calígula y Nerón, ambos emperadores romanos conocidos por su locura y crueldad. Sin embargo, las historias que enfatizan su crueldad deben tratarse con precaución, porque sus actos brutales probablemente fueron exagerados y otros tantos incluso inventados por los sajones, enemigos jurados de Vlad Tepes. La mayoría de los relatos son una mezcla de realidad y ficción, y según el historiador Raymond T. McNeely, casi la mitad de las anécdotas enfatizan, como en las historias alemanas, la brutalidad de Vlad, pero también hay otras que subrayan que su crueldad le permitió fortalecer el gobierno central en Valaquia. Por ejemplo, en un libro llamado Skazani, se escribe sobre una copa de oro que nadie se atrevió a robar y que Vlad había colocado en la entrada de su castillo. No había ladrones ni rateros en el reino de Vlad. Así que el empalador, gracias a su reputación brutal, restauró el orden público. Y tal vez ese sería su lema de campaña si Vlad Tepes fuera un político en la actualidad. Si vemos a un ratero, lo empalamos. Y así terminamos con otra historia donde no hay ni blancos ni negros, solo varios tonos de gris. Vlad Tepes, el emperador, es tanto un villano como un héroe, que evitó que el poder otomano pudiera extenderse como la pólvora en Europa, pero a su vez aniquiló incluso a su población para lograr sus objetivos. Vlad Tepes es sin duda una figura histórica como pocas.
Y sintonízanos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express en este tu podcast, Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano. Vamos a darle otro sorbo a nuestro cafecito y hasta la próxima.